Hola, ¿cómo están? Los saludo nuevamente, Carlos Anguiano, transmitiendo desde CAI, una emisión más, una entrega de un programa de análisis político sobre los temas de coyuntura, sobre los temas que afectan a la sociedad, que nos ponen a pensar, que nos convocan a la reflexión profunda de qué hacen nuestros políticos, si lo hacen mal, si lo hacen bien, si vamos como deberíamos o tenemos que darles chicotazos para que se vayan enderezando. Hoy, en esta emisión, me acompañan, como siempre, Alejandro Schwarzman, partner socio mayoritario de CAI, y como siempre, nuestras grandes estelares, que lo son Amaury Sánchez y Heriberto García. Hoy, la agenda nos marca dos grandes temas sobre los cuales entraremos alrededor de los siguientes 45 minutos. Uno de ellos es la comparecencia de Manuel Bartlett. Sí, Manuel Bartlett, el incómodo priista, perredista, morenista, que ahora es una de las fichas inamovibles del presidente López Obrador, pero también más cuestionadas. Y el segundo tema, que es el asunto de las defunciones por COVID-19, que hay un choque entre los oficiales, entre el mismo gobierno. Entonces, sin otro preámbulo, vamos a empezar en una dinámica invertida, en orden de las manecillas del reloj, y a la siguiente vez a la inversa, para que nuestra amable audiencia no se fastidie de vernos tan seguido. Por favor, doctor Heriberto García, si pudieras platicarnos sobre Bartlett y la reforma eléctrica, ¿cuáles son tus puntos de vista? ¿Quién es Bartlett? No, bueno, es un sobreviviente de el armagedón priista. No, ¿quién es Bartlett? Bartlett es el administrador que tiene que comparecer ante el Congreso de la Unión. Es el administrador de una paraestatal, punto, es lo que es Bartlett. Bartlett son sus comentarios nada más, y quien se enganche y le haga caso, pues hace de Bartlett algo. Bartlett ni es la reforma, ni es la ley, ni es el cambio de la ley, ni es la sentencia de la ley. Es un samaritano, es un administrador, es el conserje de la Comisión Federal de Electricidad, que compareció a dar cuentas al Congreso de la Unión y nada más. Lo que dijo, lo que hizo es un acto mediático, que es intrascendente jurídicamente, es todo lo que les puedo decir. Lo que diga la secretaria, lo que el presidente presente a la Cámara, lo que la Cámara de Diputados y de Senadores pueda autorizar, que se vayan a los tribunales con el juicio de amparo, pues es otra historia. Pero Bartlett no es más que un actor mediático que distrae la atención. Punto. Esto les puedo decir. Bartlett y nada, pues no es nada. Doctor Amaury Sánchez. Bueno, yo creo que sí es algo, porque para empezar es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Esa es una. Y otra, fue aclarar todos los puntos que le estaban solicitando los demás miembros del Congreso de la Unión, que eran los diputados, y el cual aclaró duda tras duda del por qué esta reforma eléctrica. Yo pienso que sí, estuvo Amaury, la secretaria Ale, en tercer punto, no sé si viste el programa, también, ¿sí? En la cual compareció, los periodistas también, que son más críticos, 5 horas. Le estuvieron montoneando todas, y también aclaró todas las dudas que tenía sobre el respecto de lo que es otra vez la reforma eléctrica. Entonces yo creo que sí, son dos participantes que sí tienen un peso, un verdadero peso, porque conocen del tema, ¿no? Entonces yo creo que sí. A ver, otra vez, Amaury. ¿Quién es este sujeto? Jurídicamente, ¿quién es? Es el administrador nada más. Él no puede aclarar dudas del por qué los cambios de la reforma, de que era necesaria la reforma eléctrica. Por eso, sí, lo que decir, y es muy importante. A ver, ¿te quieres que te diga la verdad? La reforma eléctrica cambia de la parte de la energía renovable, porque quieren hacer una refinería y tienen que justificar el pago del costo de la refinería generando energía eléctrica. Pero vas a ver lo que va a pasar en Escocia en esta semana, hombre. Por favor, seguimos siendo rudimentarios. Nos siguen vendiendo. No, yo creo que rudimentarios en qué forma, porque México ha sido en energía eléctrica, tiene mucho tiempo con energías renovables y limpias, porque tienen las hidroeléctricas, las geotérmicas, una planta nuclear. A ver, ahí te va. Perdemos la oportunidad de Alejandro. Pero creo que también para Alejandro, ¿no? alusiones. Yo creo que
Yo creo que ustedes ni vieron la comparecencia, ni mucho menos. Fueron 5 horas, como 45 minutos, las cuales me aventé toditas. Claro. Y déjame decirte lo siguiente. De acuerdo a lo que él, vamos empezando por lo primero, ¿no? Él es el director general de la CFE. Efectivamente. Administrador. No, Administrador. Es director general de la CFE. Luego, ver, pregunta. En su comparecencia, permíteme, Heriberto, un segundo. En su comparecencia, lo primero que hace es protestar, decir verdad sobre el artículo 69. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que, pues, ni dijo la verdad y se lo pasó por el arco del triunfo, ¿sí? Esto es de acuerdo al tercer informe de gobierno del presidente, ¿sí? El presidente lo instruye para que haya abasto suficiente para el público en general, ¿sí? No tener apagones, evitar en los hechos que los consumidores domésticos paguen más que cualquier ente comercial, ¿no? Grandes cadenas y demás. Y dice que para cumplir con esta meta tiene que rescatar a la CFE de la reforma de 2013. Vaya, cuando ellos entran al gobierno, la CFE tenía números negros, actualmente tiene números rojos, ¿sí? Entonces, ¿de qué medida se supone que iban a fortalecer la estructura de la CFE? Construyendo nuevas centrales, dicen que van a hacer 16 plantas nuevas, que van a hacer un parque solar de grandes dimensiones. ¿En Sonora? Hectáreas, 2,000 hectáreas, sí, de paneles solares, obviamente. Y que van a producir aproximadamente 8,800 megawatts de potencia anuales, ¿sí? Todo esto endeudando al país, porque dicen que lo van a hacer con un autofinanciamiento, que de un fideicomiso. ¿De qué fideicomiso? Un fideicomiso maestro que incluye recursos obtenidos de bancas de desarrollo nacionales e internacionales. Eso es lo que ellos dijeron, bueno, lo que dijo Bartlett. ¿Sí? ¿Perdón? No, síguele. Ok. Síguele. El proceso de construcción de estas nuevas plantas, según esto ya hay 6 centrales en licitación, de las cuales 3 ya están firmadas. ¿Cuándo hicieron la licitación? ¿Quién autorizó esas, o sea, quién firmó esas 3 plantas ya licitadas? Además de adquisiciones en operaciones en unidades aeroderivadas, es decir, los ventiladorzotes estos grandotes, para que puedan generar energía eólica. La planta que según esto se está ya viendo beneficiada es la de González Ortega, que para ayudar a Baja California, porque si saben, Baja California está aislado de lo que es la red central de México, ¿sí me explico? Entonces, pretenden hacer un programa de modernización por medio de hidroeléctricas, o sea, van a hacer un programa de modernización de las hidroeléctricas. De 10 de las 14 presas ya están con turbinas nuevas, según esto, pero después se les dijo. O sea, vaya, yo creo que ha sido un verdadero caso, ¿no? En las redes en 2020 para el proceso de transición hubo de gastos 3,365 millones de pesos en 2021. Se invertirán alrededor de 5,460 millones de pesos adicionales. A ver. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, claro. No, de seguro. De hacer mi intervención inicial. Para dar su información y no hay en problema. En mi intervención inicial yo quiero decirles, respondiendo a mi Buenas amigo tardes. García, ¿quién es Bartlett? Es mucho más que un funcionario. Es un socio, es más que un aliado, es un cómplice. Es el padre de familia de los hijos que han sido beneficiados con contratos y licitaciones cerradas, obscuras, no transparentes. Es un beneficiario directo y grandísimo de la cuarta transformación. Segundo, yo quiero decir que, como dice mi amigo Amaury, digo, yo respeto mucho su dicho, pero decir que Bartlett aclaró todas las dudas, yo creo que ni siquiera las que provienen del DNA no resolvió ninguna duda, no despejó nada, son sofismas. La verdad es que la 4T
se basan en decir alucinaciones, en decir promesas en lo que van a hacer, que un día que pasaría. Ahora bien, eso en cualquier empresa, la misión y la visión son exitosas, son positivas, son triunfadoras. En la CFE, empresa de talla mundial, que así la dejó el PRI, pues hoy está consumida, y me voy con los últimos datos que dice Alejandro Schwartzman. Hoy la CFE ya no opera con números negros, ya está en rojo, y yo no tengo la mínima fe, ni confianza, ni esperanza en que la 4T lo resuelva. Creo que a la entrega del sexenio, cuando transmitan la banda presidencial, transmitirán 2 empresas en quiebra de este país con números alarmantes: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Heriberto, por favor, prosíguele. No, pues mire, ¿yo qué les puedo decir de eso? Ustedes son gente muy enterada. Yo les puedo nada más hacerle su conocimiento que yo soy el presidente de la Bolsa y el Mercado Mexicano de Hidrocarburos, Energía y Derivados. Y que con nosotros está Iberola y están todas las empresas. Y una cosa es lo que dice el público y otra cosa es la realidad científica, la realidad comercial, la interconexión, el porteo, la necesidad de energía, lo que requieren los empresarios, los industriales, los grandes consumidores, los grandes centros de población. No las smart cities, sino las ciudades desorganizadas y con diablitos. Volvemos otra vez, de nueva cuenta. Bartlett es el administrador de un bien público, nada más, pero no es como nosotros, dueños de las empresas. A mí me tocó el año pasado estar dentro del cabildeo del documento que envían congresistas y senadores norteamericanos al presidente de México con el tema del petróleo, previendo el invierno crudo que tuvieron en Texas. Hoy hay otro documento que está enviando el Congreso de los Estados Unidos con el tema de las energías, pero al final de cuentas esto es un circo que tiene varias pistas y aparte existe la asociación de vendedores y compradores y dueños de circos que somos nosotros. Nosotros sí sabemos la realidad de lo que pasa, lo que sucede, cuánto cuesta, cuánto ha costado y los grandes alcances de lo que quiere hacer el presidente. El presidente es un hombre de ocurrencias, no de números. Es un hombre de cifras, no de realidades. Yo les voy a decir otra vez, esto es una enfermedad que nos va a durar 2 años y medio más. Posiblemente la podemos nosotros enfrentar, sí, y terminaría diciéndoles, cuando me preguntan, ¿y ustedes como bolsa, por qué no aparecen? Porque si hubiéramos aparecido, como le dije yo, a los grandes productores de energía alternativa del mundo, si nosotros aparecemos, sabrá Dios cuántos millones de dólares ya hubiéramos perdido. Nosotros nos dedicamos a hacer dinero, esa es nuestra realidad, no a hacer sueños, ni a construir utopías, ni a hacer de un México, el México que los mexicanos quieren tener. Nosotros tenemos en las empresas que generar dinero, retornar nuestro dinero, hacer fuentes de trabajo. Les voy a decir lo siguiente. En este sentido, hay que ver cuántos millones de dólares va a pagar el presidente por los daños causados en sus ocurrencias. ¿De dónde los va a sacar? 88,000, según datos, más de 88,000 millones de dólares. Les voy a decir algo y con esto termino, para que tengan ustedes una idea. Cuando México y Bartlett lleguen al extranjero, sí, solamente los grandes productores de energía eléctrica en el mundo se ríen de él, hombre. Sus argumentos, sus figuras, ¿se están de acuerdo? Nosotros somos los dueños y estamos legalmente constituidos como Bolsa y Mercado Mexicano de Hidrocarburos, Energía y Derivados. Petróleo, energía eléctrica en todas sus funciones y todos los derivados del petróleo y de las energías. Le voy a decir algo y con esto termino para que tengan una idea. El proyecto que tenían de la reforma energética era hacer autosuficiente la empresa, autosuficiente las zonas marginales de energía que no ocupaban porteo y interconexión y la venta de los sobrantes de la energía, lo que está pasando ahorita en Centroamérica. Poner un cable y venderles luz. Yo no sé qué quiere el presidente, pero al final de cuentas lo único que les puedo decir es, ni sabe de dinero, ni sabe de energía, jamás ha producido ha tenido una fuente de producción de energía. Bueno, es más, para que tengan idea, jamás ha agarrado los diablitos del señor de los toques para sentir lo que es la energía eléctrica. Déjenlo así, no van a poder competir contra él, hombre. Bueno, pero yo aquí Heriberto está bien en cuestión que es un administrador. Efectivamente, voy a iniciar con lo que él pone. Al ser director general, se convierte en un administrador, efectivamente. Yo creo que cualquier entidad con un director general verdaderamente es un administrador, es un doctor, es un director que
induce todo lo que tiene que ver con la empresa y más en la organización y el control de la misma. Ahora, esta cuestión de la energía, de la reforma eléctrica, pues creo que tenía que hacer una reforma, ya que venía, de acuerdo a los números negros que ustedes dicen que tienen, o según el Reforma o el Universal, pues a lo mejor eran negros y los pintaban, a lo mejor eran rojos y los pintaban de negro pues para que dieran sus cuentas, porque al final del día ellos decían lo que querían, no lo que era. Cuando llega esta nueva administración, inmediatamente se dan cuenta que estaba en números rojos completamente y se dan cuenta de los contratos tan leoninos que tenían, en especial Iberdrola. Una, habían dejado las hidroeléctricas de funcionar. Si tenían 3, 4 turbinas, nada más una turbina funcionaba para darle cabida a las energías renovables de los ventiladorcitos y las solares que eran de la energía privada. De tal forma que primero le daban prioridad a la energía que tenían que comprarles para que salieran, y la energía que producía la Comisión Federal de Electricidad estaba hasta la cola. De tal forma que compraban más caro, y son centavos, no es cierto lo que dicen muchas cosas, que eran pesos, no es cierto, son centavos la diferencia. Otra cosa que tú específicamente lo comentabas, Heriberto, es el porteo, la interconexión, de que también no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta o están ciegos muchos de estos periodistas o investigadores que esas energías limpias pues no son tan limpias, porque para poder ser energías lineales o que no sean, ¿cómo se dice, Heriberto? Intermitentes, necesitan de la energía de Comisión Federal de Electricidad para que sean lineales. Esa es una cosa que ellos no necesitaban a fuerzas de Comisión Federal de Electricidad, de hidrocarburos, de la hidroeléctrica, de la geotérmica, de la nuclear, para poder dar ese sustento lineal que necesitamos todos para poder tener, que no nos falle la luz. Ese es otro punto. Otro punto, las energías estas de los privados no pagan o no pagaban o no han querido pagar lo que es el porteo o la interconexión, cosa que de todos modos ni siquiera reparación ni nada, porque esa es una estructura que cuesta mucho dinero. Y tú bien sabes, si estuviese en ese tema, Heriberto, yo creo que te habrás dado cuenta que eso también tiene un costo, cosa que no lo estaban pagando estos privados. De esa forma, a lo mejor la inversión, que a lo mejor en la que comentaba ahorita Alejandro, de tantos miles de millones de pesos, pues a lo mejor es una inversión, pero si no tenemos si no regimos o si no somos autosustentables en esa situación, pues perdemos la soberanía, como lo que está pasando en España, en Inglaterra. Déjame hablarte con números algo, Mauri, ¿no? Perdóname, te voy a interrumpir. Te voy a explicar. Tú decías que la CFE pintaba de color negro los números, ¿no? Ok, en 2018, la deuda a corto plazo de la CFE era de 36,000 millones de pesos. 2018, ¿sí? En 2021... Pero toda esa consecuencia... 2021, la deuda a corto plazo de CFE es de 72,000 millones de pesos. Pero te voy a explicar otra cosa. La deuda total creció a 465,000 millones de pesos. Te voy a decir otra cosa. La ley otorgó el monopolio exclusivo para CFE en transmisión y distribución, así para llegar a cualquier lugar. En transmisión ahorita ellos actualmente tienen el 17% de pérdida, que equivale a 16,700 millones de pesos. Esta pérdida es el doble en países, es el doble de los países que no, de la OCDE, para llegar claro. En distribución, que nada más se encarga la CFE, tienen un equivalente en pérdida en millones de pesos, en miles de millones de pesos, de 50,000 millones de pesos al año. Esto es al año. Pasamos de ser el lugar 106, pasamos a ser el lugar 106 de 190 países en los trámites para poder contratar tu luz, ¿sí? Tienes que hacer 7 trámites antes y esperar alrededor de 120 días
para que te conecten a la luz. Mientras que en cualquier otro país del mundo, pues no sucede por eso. eso. La cartera vencida de CFE... Entonces, perdón, no te oigo. todas las pulgas se le cargan a la comisión y los... A ver, dejen explicarles algo. A ver, a Mauri. Todo están abonando, ¿no? Entonces, perdón, disculpa. Ahí les voy. No escucho nada. Otra vez, somos un país de ocurrencias, de estadísticas, pero no de realidades. A ver, dejen explicar. Cuando yo genero... A ver, ¿no me oyes? Sí, a ver, aquí no me... A ver, ¿me oyen o no? Sí, perfectamente. ¿No? A ver, ahí les va. Cuando tú tienes un país del tamaño que tienes de México, el que está produciendo energía eléctrica en Tabasco, esa energía no la van a llevar a Baja California. Esa ya se queda en Tabasco. ¿Están de acuerdo? Sí. Las grandes empresas o las grandes plantas generadoras de energía, sí, las grandes generadoras de energía son para los grandes centros de población. Y las pérdidas de Comisión Federal están en los diablitos, en quien no paga la luz. El porteo y la transmisión es en un cable, hace cuenta que es una carretera, tú sabes cuántos vehículos pueden transitar en esa carretera. Sí, no puedes meterle a una carretera más de 200 vehículos en 1 kilómetro, por ponerles un ejemplo. Esa es la transmisión. Hay lugares donde la transmisión de Comisión Federal está por abajo del 50%. Por eso cuando la CRE te otorgaba los permisos de generación, había un número solamente determinado de hectáreas por cada estado y de zonas de cada estado, dependiendo la cantidad de luz que tenías, para poder tú generar energía eléctrica y subirla a los cables de alta tensión. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. El que es un consumidor, por ejemplo, sí, el que es consumidor en su casa o en una pequeña empresa, tiene un medidor bidireccional, un medidor que manda energía eléctrica a comisión y un remedidor que recibe energía eléctrica de comisión. Y entonces, cuando yo no tengo necesidad de energía, le estoy mandando energía eléctrica a Comisión Federal. Al corte se ve cuánto consumiste y cuánto entregaste de energía, y los remanentes de esa energía te los paga muy bajos Comisión Federal. Sí te los compra, pero te los compra y Comisión Federal siempre tiene una ganancia. No te cobra el porteo porque como llega y va, no puedes hacer una aritmética que te permita tenerlo, pero sí estás comprando los excedentes para cubrir las zonas donde no tenías capacidad de generar energía eléctrica y mantener el suministro con la energía de los particulares. Pues eso sí, son lo que está... claro, o sea, pero mañosamente, recuerda, Alberto, que mañosamente no permitieron que Comisión Federal de Electricidad siguiera generando electricidad, sino que le daban preferencia a todo el privado. A ver, te la voy a poner muy fácil. A ver, no te engañen. A ver, no se engañen. El problema que viene ahí, a ver, a Mauri, el problema que viene se llama Luz y Fuerza del Centro de México. Luz y Fuerza del Centro de México, sindicato, se quedó con el 80% de las plantas productoras de energía eléctrica para el centro, para la capital del país. Esa Luz y Fuerza del Centro de México fue una negociación que hizo el gobierno de la Ciudad de México para poder compensar en la parte sindical la reforma energética, y lo llevaron al gobierno contra una esquina. Cuando las entregaron, que era para el sindicato, los trabajadores, la liquidación que se estaba haciendo en la reforma energética, estos señores fueron y se aliaron con unos portugueses. Entonces, el sindicalismo mexicano, la izquierda, la bandera bicolor negra y roja de huelga, se volvió un buen negocio para los que traían esa bandera en la Ciudad de México, que venían encabezados por Morena. No se engañen, véanse a la historia. Y entonces entró Motangil, que es una empresa portuguesa, y se asocia con Luz y Centro de México, con el sindicato Luz y Fuerza del Centro. Hay una serie de problemas, pero muy graves, porque unos se quisieron chamaquear a los otros. Se toparon dos tiburones, porque era una empresa que le dieron la oportunidad de entrar a un negocio, no a generar energía. Y un sindicato de trabajadores, que en su caso muchos no habían trabajado, y otros muchos hacían el trabajo de los que estaban trabajando y tampoco les iba a tocar nada. Esa es la de diario, hombre. El problema de la energía no es quién produce ni cómo se vende. El problema de la energía son los vicios ocultos que viene jalando. A ver, totalmente de acuerdo. Déjame última intervención de este tema para antes de pasar al siguiente tema,
que es el de A ver, Canjiano. Perdón, pero nada más quería yo agregar algo. Hay una voz latina que sentencia qui prodest. Qui prodest se traduce en español como quién se beneficia. Los veo francamente muy románticos, dando cifras y datos que provienen del gobierno. No. Permítanme, digo, denme chance que tenemos que hablar los cuatro, ¿no? No, tú no. Las oficiales defendiendo y ofendiendo. A final de cuentas, déjenme decirles, creo que Heriberto se ha acercado, cuando habla del doble de los vicios ocultos, a la verdadera razón, a los motivos verdaderos de la cuarta transformación. Lo que quieren no es mejorar el servicio, no es que sea más barato para el consumidor final. Lo que quieren es hacer un negocio con los suyos. Eso es lo que no te va a decir Bartlett en una conferencia en el Congreso, pero es un principal beneficiado. Eso es lo que el presidente va a buscar 1000 argumentos, porque además quienes lo escuchan no entienden sus datos de ustedes tan elevados, tan sofisticados, la bolsa, las cifras, la estadística, números que no alcanzan a meterlos en la cartera, ni siquiera los alcanzan a imaginar las cantidades que ustedes están dando. Entonces, yo creo que este tema de la reforma eléctrica se resume en ¿dónde están los buenos negocios? Porque nos quedan menos de 3 años y hay que ver qué hacemos para seguir como hicieron los de antes. Y si mira, la conclusión... Déjenme decirles algo de lo que estaban hablando sobre los generadores independientes. Perdón, me fui un momento porque no escuchaba nada. Los generadores, según Bartlett, los generadores independientes, así como las, ¿cómo se llama? Los conjuntos que se hacen para poder generar su propia luz. Según Bartlett. No, son ilegales, son violadores de la ley. ¿Por qué? Porque como habían pasado en un artículo transitorio de la reforma, se supone que son violadores. Ahora sí, se supone que era el artículo 27, Alejandro. Él dijo el 25, pero bueno, yo puedo estar equivocado. El 25 y 27 lo tuvieron que reformar, creo que sí, Heriberto. Síganle. A ver, fíjense bien lo que les voy a decir nada más para que les quede claro. Caballero, todo lo que... A ver, espérame, Carlos. Hay que brincar al siguiente tema o no vamos a poner esta agenda. Espérate, nada más para terminar. Fíjense bien. Todo está muy bien, todo tiene sentido. ¿Qué vamos a hacer con lo que ya acordamos con los tratados de libre comercio en materia de generación de energía? ¿Qué vamos a hacer con lo que ya tratamos en el TEMEC, por ejemplo, con hidrocarburos? Eso está elevado a rango constitucional porque es un tratado. Por favor, el problema que tenemos aquí es que son de ocurrencias. Termino diciendo. Voy a decir lo que dijo Bartlett. Él ya negoció con todos, ¿eh? Por todos eso, pero a ver. De acuerdo, ya les dimos chance, les vamos a dar tanto del pastel. Por favor. A ver, otra vez, nomás entiendan. Él pudo haber negociado, pero no negoció con el Congreso de Estados Unidos, y no negoció con el Congreso de Canadá, y no negoció con las grandes empresas. Él viene a asustar con el petate del muerto. Él sabe perfectamente que se le está acabando el oxígeno. Esa es la verdad. Ellos van sobre la elección del año que viene para sostener la elección y los gobernadores que vienen, pero se le va a venir el mundo encima, por favor. Pero no seamos ingenuos. Ojalá, para concluir, señores. Le voy a dar la razón a Heriberto en una sola cosa, que hay muchos vicios ocultos. Y uno de los vicios ocultos, de lo que por eso se promueve la reforma de energía, en este caso la eléctrica, es por unos contratos que eran demasiado leoninos. Sí, ¿sabes cuáles son? No han mostrado ninguno, ¿eh? Le voy a decir cuáles son. Para nada. Hay unos contratos leoninos con L de López. Todos los que están con López son leoninos, ¿eh? Pues desde Salinas de López, Salinas de Gortari. No, espérame, te lo voy a poner. A ver, fíjense bien, para terminar. Que cada vez López Calderón. Ahí les va. Escuchen, fíjense. Uno a la vez para oírnos. Fíjense bien. Era una corrupción total. Era una corrupción que no se podía ya ni hacer. A ver, fíjate bien. Hoy como nunca. A ver, nomás déjame decirles una cosa y con esto termino. ¿Sabes tú cuánto te cuesta el dinero de Banco Azteca? ¿Sabes cuál es el interés que te cuesta el dinero de Banco Azteca? ¿Y sabes que el mayor generador de geotermia en México es Salinas Pliego? ¿Y sabes que el verdadero banco que tienen de la solidaridad está sostenido por Azteca? Son sus cuates, hombre. Es como en el mundo. Y Alejandro del Valle.
No más, yo te puedo decir. Y danos, por favor, la apertura. Ya está en el voto por lo de Interjet, creo, por lo de Televisa, esos votos que traía. Alejandro. Por eso, pero volvemos. Se están encimando todos. Alejandro, por favor. Bueno, el siguiente tema. A mí no se me encimen porque yo soy señorito. Y de los de antes. Y de los de antes. El siguiente tema es hablar sobre las defunciones que ha habido y el exceso de defunciones que ha habido en México en estos últimos tiempos, ¿no? Hablando de 2020-2021. Entre enero y marzo de 2021 se registraron 368,906 defunciones, mientras que en enero, en ese mismo lapso de tiempo de 2019 y 2020, se presentaron 256,000 y 202,000 muertos, aproximadamente, respectivamente, por año. Esto quiere decir que la tasa de defunciones de enero y marzo de este año fue de 29%, la tasa fue del 29%, 12.9% superior a la del periodo similar de 2020 con la pandemia. Perdónenme, ¿eh? Entre enero y marzo de este año, los certificados, ya sea por el registro civil y servicios médicos forenses, dieron un aumento de 168 más que el periodo inmediato del año anterior. Todas estas muertes no se adjudican directamente a la pandemia, sino se dice que es un exceso de muertes y no se especifican las razones del por cuál. Las entidades federativas que presentaron mayor cantidad de defunciones por cada 10,000 habitantes fue la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato y por último Puebla. En este periodo, el 58.72% de las muertes son por hombres y el 41.26% son de mujeres. Esta estadística fue proporcionada por 4,320 fuentes informantes, que son registros civiles, como les dije, CEMEFOS y todo lo demás. Vaya, si ustedes están viendo, por ejemplo, las muertes de enero de 2020 a marzo de 2021, suman 1,437,805 muertes. Nada más en este periodo de tiempo, ¿no? Cuando regularmente teníamos 200 y tantos mil. Bueno, íbamos creciendo, ¿eh? Íbamos creciendo. En 2018 ya teníamos 722,000 muertes por año. Perdónenme. Se supone que las muertes ocasionadas por COVID son, permítanme un segundito, son 436,000 y fracción de muertes causadas por COVID, pero por neumonías atípicas y otras causas no especificadas, pues te dan la diferencia que traemos, que es cerca de un 58% en comparación del año previo, ¿no? O sea, estoy hablando de 2020 ya con pandemia. A ver, listo. ¿Algún dato para arrancar o que siga Mauri con la discusión? A Mauri, no, a Mauri. Tú, Carlos, sigues tú, ahí vas tú, ahí. Dale. No, vamos ahora a la inversa. Inversa, ok. Bueno, yo creo que son cifras alarmantes. Hoy en la mañana sí leí algo de esas cifras que está comentando Alejandro. La verdad que sí son dramáticas, verdaderamente dramáticas. Yo creo que el sistema hospitalario que teníamos estaba totalmente olvidado, ahí se nota, olvidado al 100%. López Obrador dijo que al día siguiente que íbamos a convertirnos en muy breve tiempo en una potencia de salud, tipo, no me acuerdo qué Dinamarca. país, Dinamarca. Y pues obviamente nada, los rebasó, tantos problemas, y cuando llega la pandemia, el sistema hospitalario estaba deshecho,
y obviamente se vieron las cuestiones políticas, y hablo, por ejemplo, aquí en Jalisco, que ustedes conocen el tema, de que cambiaron, no quitaron la cuestión de salud, nomás le cambiaron el nombre, y una serie de problemas. De tal forma que en todo el país hubo deficiencia, o no tenían 0 ventiladores, ¿no? Los famosos ventiladores, que inclusive ahí tu compadre Bartlett, por ahí el hijo quiso vender ventiladores, que creo que en Hidalgo, carísimos, y en fin, todo el mundo quiso hacer a su agosto de cubrebocas, de traídos de China, ventiladores, la solución esta para que, tipo ibuprofeno, algo así es una solución que para que nomás tenías que tomar esa, no podías tomar otra cosa más que eso, si te daba COVID. Y si a eso le aunamos a que nuestro sistema alimenticio del mexicano estaba completamente podrido, porque tú llegas a cualquier tienda y el 90% de lo que te venden son puras porquerías, y eso es lo que consumimos generalmente, por alguna razón, por la vida rápido, o mala alimentación, o culturalmente hablando estamos mal. Nos dio el traste. En lo personal, yo me di cuenta cuando fueron 2 amigos, inmediatamente cuando empieza la pandemia, los 2 eran diabéticos obesos, y uno ya tenía una afección, el tercero tenía una afección pulmonar, ya de un año atrás, inmediatamente caen, ¿no? O sea, van para abajo. Yo creo que ahí, yo creo que ningún gobierno anterior, ni el actual, si se dio cuenta al iniciar, que es cuando recibes, ahora me voy con Heriberto, son administradores, y al momento de recibir debieron haberse dado cuenta qué tan mal estábamos en salud, en el sistema de salud. Y si estábamos tan mal en el sistema de salud, debieron inmediatamente de empezar a actuar sobre la salud, que es lo primordial, seguridad y salud, o salud y seguridad. Y no lo hicieron. Y esas son las consecuencias. Nos viene una pandemia y nos carga la fregada con esas cifras que ahorita Alejandro pues, acaba de dar, ¿no? Heriberto. A ver, se murieron los que se tenían que morir. No. Y están en cifras. Espérame, les voy a explicar por qué. Si tenemos un sistema inadecuado, claro, tenemos falta de medicamentos, tenemos falta de equipo, tenemos falta de planeación, hacemos que nuestros amigos sean los proveedores de los servicios. ¿Saben ustedes de esos que se murieron cuántos eran profesionales de la salud? ¿Saben cuántos médicos? En mi caso eran 2 amigos, fíjate, 3 eran 2 médicos. Sí, y luego voy. Esos médicos que estaban en la primera línea, se vacunaron ellos, pero no se vacunó su esposa, no se vacunaron sus hijos, no se vacunó el primer círculo. De la vacuna, Heriberto. Antes de tampoco los médicos nos vacunaban, Heriberto. Acuérdate. No, te estoy diciendo. No. Antes de que empezara la vacuna, no, se murieron los que te estoy comentando. A lo que voy es a esto. Volvemos otra vez. Nuestra planeación, nuestra aparición en salud es una planeación rudimentaria y rústica. Si a eso le quitan todos los inventos que quisieron hacer, que cambiaron el modelo que traían del sistema del seguro popular por otro tipo de sistema, y luego hicieron, en lugar de permitir que lo que estaba caminando, los siervos de la nación y los amigos de la nación y los amigos de la nación, yo creo que se les fueron de las manos y empezamos a irnos a un país tercermundista de 200. A ver, bueno, oye, Heriberto, no éramos Suiza para empezar, cuando llegó López Obrador. A ver, te voy a decir una cosa. Sí, pero te voy a decir una cosa. No era Suiza, pero los niños con cáncer no se morían en las condiciones que están ahorita. Y las personas que necesitaban ir al hospital a que les hicieran una limpieza de sangre porque eran diabéticos tampoco se morían. Y cuando te quejabas de que en el seguro no había medicamentos, pues había más medicamentos que ahorita, ¿sí? Se murieron por causa de la corrupción. ¿Por qué? Porque están acabando con la corrupción, y mientras acabas con la corrupción también se van a ir los ciudadanos con la corrupción. Yo te voy a decir una cosa. Eso es lo más cruel. Eso es cruel. Mira, yo trabajé en el sector salud, permítanme, yo trabajé en el sector salud. Sí, nunca estuvimos bien, pero ahora estamos peor. ¿Y quieres que te diga una cosa? Se la han pasado recortando para otros programas, de los programas principales que debería de ser la salud. ¿Sí? Las 3 principales de causas de muerte a nivel nacional son por enfermedades del corazón, 1, 2, COVID-19 y 3, diabetes mellitus.
Adelante, perdón, ya no los interrumpo. Ahora les voy a decir algo para que tengan una idea para finalizar. Nosotros tenemos oficinas en Nigeria. No puede ser posible que Nigeria, con el sistema de COVID-19, a través del sistema Esfera Internacional de Operaciones, puedan tener más control que en México. No porque sean más o menos inteligentes o no porque sean más o menos ricos, porque la conectividad de Nigeria es totalmente inversa a la conectividad de México. México tiene el 90%. Hay carreteras para llegar al 90% de los poblados en México, así sean terracerías. En Nigeria, en África no las hay, ni tampoco hay comunicación digital como la tenemos en México. Pero sí existe un orden porque ellos vienen desde el ébola trabajando en una planeación de la primera línea de salud, que es la prevención. Yo les voy a preguntar qué vamos a hacer con la segunda dosis del año que viene de la vacuna. Las vamos a comprar, nos las van a regalar, nos van a mandar las vacunas nuevas de experimentación. Ese es el problema que tenemos en México, una mala planeación de salud. Y nos vamos a seguir, no se van a morir, posiblemente nosotros también, nosotros nos vamos a morir al momento que tengamos que llegar a ese esquema. Final de esto, ¿eh? Sí, pues yo lo estoy viendo ya ahí, ocupa él unos chiqueadores ahí que está en México. Del mercado de Jamaica, Lo que pasa es que se me metió algo a la nariz. Pero mira, Heriberto, o sea, no, pues qué bueno que... Perdón, ya para terminar. Estamos inmersos en una corrupción total, o sea... Y seguimos, y desgraciadamente empezaron a combatir la corrupción en el momento menos perdón, bueno, pero es que no había corrupción. Escúchenme. Aunque había habido corrupción, pero señores, había medicamentos. La corrupción a ver, escúchenme. Perdón. A ver, necesito los tres, denme chance. Estamos viendo los... Nomás una guiando. No. Permíteme, Heriberto, por favor, ahorita te doy tus 20 minutos. Nomás. Estamos viendo la peor tragedia humana de la historia de México. No empezó este año, ni el pasado cuando empezó el COVID, la pandemia. Llevamos años donde los muertos por el crimen organizado, la delincuencia y la violencia son la causa número 1 de muerte en México, pero en esta vez de la pandemia ya lo rebasó la pandemia. Me preocupan varias cosas. La primera, hay un subregistro. La gente que se muere de COVID no se le pone en el acta que fue el motivo de su defunción. La muerte los alcanza en su casa y los meten en una cobija y los avientan. No hay certificación, no hay registro oficial del número de muertos. El INEGI, órgano oficial del gobierno de la República para llevar estadística, geografía y estadística, está diciendo que el presidente y su alfil payaso mayor, que es el doctor Hugo López Gatell, se la han pasado mintiéndonos y viéndonos la cara. El semáforo epidemiológico, los semáforos epidemiológicos estamos aquí, ninguno son epidemiólogos son médicos para empezar, o sea, de qué forma tú puedes asegurar que nos están mintiendo y no han tocado lo de las vacunas. No se oye nada. Conviene. Perdón, creo que alguien me estaba interrumpiendo, no sé si se escuchó. Yo. Perdón, permíteme, te termino y te dejo hablar. El presidente maneja los números de la pandemia con un afán ideologizante, castrante, que nadie le cree. Y eso es una de las consecuencias, una secuela que nos ha dejado la pandemia. La baja credibilidad que se tiene ya de la información que proviene del gobierno. Ahora sí, por favor, Amaury, tienes el No, pues mira, es que se les ha olvidado, fíjate, hablando de la corrupción, y tú que hablas, sector Alejandro, en el sector salud, yo estuve como consejero de la Cámara de Comercio de Guadalajara, el consejo directivo me mandaba, estuve yo como comisionado en las licitaciones de salubridad y de todo ese tipo de el ISSSTE y esas madres, ¿no? Y ahí se veía cómo estaban completamente amañadas todas, ¿no? Y obviamente me corrieron de esas licitaciones. Todo de ayer. Yo puse, a ver, cuates, aquí vamos por tiempo, por costo y por garantía del medicamento, ¿no? Pero en fin, o sea, pero somos, creo que muy pocos los que somos legales o queremos ser legales, ¿no? Como cuando también me puse al brinco con Infonavit. En fin, 1000 cosas que tú dices, estaba
corrompido este país por todos lados. Como las vacunas con agua, ¿no? De acá de Veracruz, de este cuate Duarte. En fin, yo creo que el corregir la corrupción en este momento que inició López Obrador fue pues malo porque terminó, como dice Carlos, o como dice Heriberto, con falta de medicamentos, ¿no? Porque muchos estaban en una corrupción total. Es más, te voy a decir un dato nada más. En la compra, nada más de ¿cómo se llamaba Heriberto? Que dije, del sector salud, el popular, ¿cómo se llama? El Seguro Popular. Seguro Popular. Tenía un listado de 3,000 medicamentos, de los cuales nada más 1,500 o 1,600 por ahí eran los que sí todavía existían y eran viables, los demás listados no. El costo de las medicinas que compraba el Seguro Popular equivale a lo que está ahorita comprando INSABI, ISSSTE, IMSS, Pemex, no sé qué otros hospitales hay de esos del ejemplo. Fíjate nada más lo grande que era la corrupción anteriormente. O sea, ¿cuál corrupción? Perdona, Mauri, pero es que... A ver, señores. Bueno, también. Te das cuenta la magnitud y por eso tanta muerte, pues, Chihuahua, pues cómo no va a haber tanta muerte. A ver, pues oye, Mauri, es que es menos dinero, pues no compra nada. Yo nomás te voy a decir una cosa, pues claro que compraban más porque había más medicamentos. Nomás acuérdate de esto, y con esto termino y reflexionenlo. En el sector salud, la corrupción en el COVID se llamó el hijo de Bartlett. Le hicieron un juicio ante la corrupción tan grande de los ventiladores, las gentes que murieron por los malos ventiladores, y salió exento, no pasó nada. Entonces se llama corrupción e impunidad, es todo lo que te digo. Una persona, sí, y la corrupción nomás está cambiando de manos, siguen siendo los mismos corruptos, nomás con otras máscaras, y te vuelvo a repetir, no fueron los ventiladores que vendió, son las personas que se murieron por esos ventiladores y todavía lo premian dándole la impunidad de que es hijo de Bartlett. Ese es nuestro México, hombre, ese es López Obrador, es el presidente de los amigos y el enemigo total de quienes no son sus amigos, no sus enemigos. Todo aquel que no es su amigo, todo aquel que no le aplaude y todo aquel que no está con sus intereses es enemigo del sistema y del presidente, del que vive en Palacio, de su majestad, Andrés Manuel López Obrador, primero de México. Es lo que además, es. Pero además de todo eso, perdón, voy a hablar un segundito. Tu majestad. Tu majestad. Tu majestad López. Déjame decirte, Mauri, que efectivamente sí hay menos gasto porque pues hay menos medicamentos y al haber menos medicamentos, pues y al haber menos medicamentos, los niños están muriendo, se murieron mil y cacho de niños el año pasado porque no tuvieron su... Perdón, déjame hablar. Ahí está el problema. Mauri, yo te dejo hablar, déjame hablar, por favor. Sí, claro. Se murieron 1,000 y cacho de niños el año pasado porque no tuvieron su medicamento en tiempo, porque no lo tuvieron en forma, porque simplemente tampoco algunos ni siquiera lo tuvieron, olvídate que lo tuvieron en tiempo o no. O sea, para empezar, empezaban con un tratamiento de quimioterapia. Esos tratamientos necesitan ser bien precisos, mano. Si al mes necesitan la otra quimio, al mes se tiene que administrar. Claro. Y lo que sucedía es de que pasaban 3 y 4 y 5 y 6 meses y no llegaban con los tratamientos. Y estaba la corrupción. Ahora, no, pero es que en tiempos anteriores, o sea, volvamos a lo mismo, en tiempos anteriores por lo menos había el medicamento. Sí eran bien corruptos y sí se robaban la lana y sí todo, pero había el medicamento, no se morían por falta de... Eso es bien importante. Bueno, y ahorita ahí sí se está muriendo muchísima gente porque no hay. Ahí te doy la razón, porque a mí no me importaría pagar más por tener los medicamentos y más en esa circunstancia. Es que imagínate que tu hijo tenga cáncer. Estoy en contra de lo que hicieron porque no debieron ni modo a pagarlo doble, triple, cuádruple. No le hace. Pero no jugar con la vida, eso sí. Oye, ¿qué están haciendo ahorita con lo de las vacunas? ¿Por qué no se la quieren administrar a los niños menores de 17 años? Porque la van a pagar. Porque no votan, porque ahí sí les duele pagarla. Perdóname, es una grosería, es una verdadera, perdón lo que voy a decir, pero es una mentada de madre. O sea,
Hay de chingaderas a Creo que, chingaderas, pero creo que esas todos son los países están algo cosotas, parecido. mano. No, En todos los no, en países algo Estados parecido, Unidos, ¿no? en Estados Unidos ya está aprobado para menores de 5 Pero lo acaban de hasta aprobar. la edad. Sí, lo acaban de aprobar, pero aprobar. porque había que seguir un cierto proceso. Por eso, Pero sí, los sí, de sí, pero 12 lo acaban años de aprobar igual. ya llevan 6, 7, 8 meses que está aprobado. De 12 años A ver, Schwartzman. para adelante ya está aprobado desde hace 6 meses. Y no se las quieren A ver, aplicar Schwartzman. aquí. Dígame. Escúchame, la Unión Africana tiene en primera línea a los niños. Pues claro. En primera línea son los niños, la comunidad africana. Ellos luchan por sus niños. Aquí los el niños, futuro de mientras no México. tengan capacidad, sí, aquí mientras no tengan capacidad de generar algo, volvemos a la misma. Y que no sean sus hijos. ¿Están de acuerdo? Porque muchos hijos de los funcionarios ya van a ir a vacunarse a Estados Unidos. Y Ya el se que es pobre, vacunaron. sí, y el que no tiene recursos, no hay cosa más triste en este mundo que ser pobre. Sí, el delito más grande en este pinche planeta es ser pobre. Y aparte, el dolor más grande es de ser inteligente y darte cuenta que te vas a morir porque te tienes que morir, porque no hay recursos para salvarte. Déjame decirte algo, yo soy diabético, ¿sí? Y de acuerdo a mi edad, pues no me tocaba y no me tocaba y no me tocaba. Yo me tuve que ir a vacunar a Estados Unidos, que se fuera a vacunar mi mujer, para que pudiéramos, o sea, estar un poquito más tranquilos, ¿no? Es increíble que tuve que hacer un viaje y no me pude vacunar en México porque simplemente no me tocaba, ¿verdad? Sí, no, fíjate, y mucha gente que tenía las facilidades se fue a Estados Unidos a vacunar, o a Canadá, inclusive, iban más a gusto a Canadá, ¿no? Oigan, señores, ¿qué les parece si dejamos esto hasta aquí por el momento? Hay mucho que discutir. Nos vemos el miércoles, porque nos faltó mucho que hablar sobre la reforma de eléctrica, porque creo que nos faltó muchísimo que hablar sobre todos estos datos de fallecimientos y de todas las cosas que están haciendo mal en cuanto a sector salud se refiere. Y nos seguimos agarrando del chongo el miércoles, si ustedes gustan, con un poquito más de tiempo. Adelante, no, por mí, yo adelante. sí me siento convocado a estar el miércoles, pero sobre otros temas, porque el presidente nos da una velocidad de errores, de fallas, muy rápida, y no nos podemos estancar en algo que ya tocamos. Ustedes Déjame no lo decirte quieren, algo. van bien las cosas, ustedes tranquilos. No pasa nada. No, ya te dije, hay otros datos y todos Yo tengo están otros aquí, datos. mira. Ánimo, un placer, me despido, gracias por todo. Gracias a ustedes, les mando un abrazo fuerte. Buenas noches, hasta luego. Nos vemos Buenas el noches, miércoles y gracias. estamos en contacto. Carlos, gracias. Buenas noches. Bye. Buenas noches, bye.